Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy avanzamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender los misterios de la palabra de Dios, los misterios del libro de Apocalipsis, para que podamos discernir qué es la voluntad de nuestro Padre en esos momentos difíciles y así perseverar hasta el fin en fidelidad a Cristo Jesús. Todo eso rezamos y pedimos en su nombre, Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el capítulo 4 cambiamos rumbo en ese libro. Los capítulos 2 y 3, después de la introducción del primer capítulo de Jesús a Juan específicamente, capítulos 2 y 3 eran de cartas a las 7 iglesias. Capítulo 4, la primera parte de la visión del cielo, más que todo la alabanza a Dios Padre como Creador. Capítulo 5, como alabanza a Cristo, como el Cordero degollado, pero de pie, que tiene la dignidad de romper los sellos y así abrir el libro. Y aquí, en capítulo 6, comenzamos con la rotura de los sellos. Y hoy vamos a hablar de los primeros 4 sellos, versículos 1 a 8. Entonces, como normal, voy a leer y después vuelvo a hacer el comentario. Capítulo 6, versículo 1. Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: Ven. Miré, y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Ahora, típicamente, para abrir un libro, o libro en el sentido que fue enrollado el papiro con los 7 sellos, para abrir estos sellos sería como para nosotros abrir el sobre. Cuando, por ejemplo, tenemos esta cosa adhesiva para que se pega el sobre y así se cierra, así abrimos para ver el contenido. Lo mismo aquí, los sellos tienen que ser rotos sí o sí para averiguar qué está adentro. Pero en comparación de lo que nosotros hacemos, sacamos la carta en el sobre para leer el contenido, no tanto nosotros aprendemos lo que es el contenido del libro. De hecho, en ese capítulo más que todo escuchamos lo que pasa a causa de la rotura de cada sello, ¿no? Entonces no llegamos a entender qué está adentro. Más luego, en los otros capítulos, sí aprendemos más. Entonces, en cada sello hay toda una visión, todo un evento. Ahora, uno de los 4 seres vivientes, como de los capítulos anteriores, que está justo cerca del trono, Dios que está sentado sobre los querubines, dice los Salmos, y cuyo movimiento siempre está en armonía completa con la voluntad de Dios Padre en el trono, dice con una voz como de trueno, ¿no? Que indica cómo Dios habla. Es decir, esos seres hablan como de parte de Dios. En el Antiguo Testamento hay lugares donde como vacila o intercambia entre el ángel del Señor y el Señor mismo. Y si recuerdo bien, hasta cuando Moisés se encontró a Dios en la zarza ardiente, fue en algún momento el ángel del Señor y después el Señor mismo. Y eso indica también que hay como un intercambio, porque esos seres vivientes son tan unidos a Dios que hasta su voz comparte o participa en este poder de la voz del Señor, que es como trueno, nos hace recordar de Éxodo 19, en la revelación de Dios en Sinaí,
También en Salmo 29, sí, recuerdo todo un salmo sobre el poder de la voz de Dios, que retuerce los robles del Líbano, que hace saltar a diferentes partes de la tierra. Y dice, ven acá, ese ser viviente. Cada vez que uno de estos seres vivientes habla, Juan, que está todavía en ese lugar en la sala del trono, ¿no? Porque estamos justo viendo lo que pasa con el trono de Dios, Juan ve un caballo de diferente color con alguien montado sobre el caballo, con consecuencias más o menos amenazantes para la tierra. Ahora, el Cordero es quien inicia el cumplimiento del plan de Dios, porque Él puede abrir ese libro, romper los sellos y ver y cumplir el contenido. Entonces, ahora nosotros podemos tener seguridad, aun frente de las consecuencias muy malas del pecado, que vamos a ver, guerra, pestilencia, enfermedad. Todavía entendemos que todo esto queda en las manos de Jesús. Y esto es algo importante para recordar que todo esto es parte de su plan, es parte de lo que está en sus manos. No es simplemente cosas que pasan por sí, por accidente, ¿no? Todo está en sus manos todavía. Pero antes de seguir en describir cada uno de los 4 caballos, es importante volver a una visión semejante del libro de Zacarías. Es un libro bien difícil de entender porque también es un libro apocalíptico, es decir, con mucho simbolismo, mucho que habla de los tiempos como finales, es decir, del fin de un mundo y de creación de un mundo nuevo. Si volvemos a Zacarías, es el capítulo 1, capítulo 6. Ahora, el contexto de estas visiones es que los judíos, después de haber pasado 70, 80 años en Babilonia, han vuelto a Judea. Pero han encontrado que todo está en ruinas, tienen que edificar, construir todo de vuelta. Y todavía están sufriendo a las manos de los paganos, porque aunque han vuelto, todavía son dominados por los poderes paganos, por los persos, eso es por los griegos, eso es por los romanos. Entonces, en la primera visión del primer capítulo, los 4 montados en el caballo, con los caballos colorados, patrullan la tierra, indican que la tierra está en paz. Pero el ángel que despacha estos caballos intercede frente de Dios de parte del pueblo de Dios, de los judíos en Jerusalén, pidiendo que Dios tenga misericordia de Jerusalén. Y aquí en Zacarías, capítulo 1, versículo 14, escuchamos esto. Una promesa de Dios de como interrumpir la tranquilidad de las naciones paganas que tienen paz para restaurar a su pueblo Israel. Voy a leer, entonces déjame buscar un momento. Capítulo 1, versículo 14. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama lo siguiente, así dice Yahvé Sebaot, siendo celos de Jerusalén y de Sión, unos celos terribles, y estoy sobremanera encolerizado contra las naciones que se sienten seguras y que cuando me vieron poco encolerizado contribuyeron al mal. Por eso así dice Yahvé, me vuelvo con piedad hacia Jerusalén, en ella será reedificado mi templo, oráculo de Yahvé Sebaot, y el cordel de medir será aplicado a Jerusalén. Clama también y di, así dice Yahvé Sebaot, aún han de rebosar mis ciudades de bienes, aún consolará Yahvé a Sión y aún elegirá a Jerusalén. En esto vemos que Dios va a juzgar a esas naciones que han oprimido a los judíos, porque cuando Él estaba encolerizado contra su pueblo, es decir, como leemos en Jeremías, Dios
permitió el castigo a causa de la idolatría de los judíos, pero Dios no quería que las naciones maltrataran tanto a los judíos, es decir, fueron mucho más allá de la medida justa. Entonces, aquí Dios promete de juzgar a los que oprimen a los judíos, de restaurar el templo y restaurar toda la ciudad de Jerusalén, que es un nombre simbólico de todo el pueblo de Dios. Ahora, en la segunda visión, Zacarías 6, Dios otra vez envía 4 equipos de caballos colorados con carros que llevan juicio a las naciones que habían oprimido a su pueblo. Los carros son identificados como los 4 vientos, y el ángel que antes había intercedido por Jerusalén recibe el consuelo que Babilonia, la tierra del norte, será juzgado y castigado. Ahora, la implicación de esos 4 caballos y los 4 montados en Apocalipsis quiere decir que Dios permite y causa en algún sentido que la paz del mundo sea rota, como un paso hacia el cumplimiento de su plan último de salvar a su pueblo y restaurar Jerusalén. Hay que recordar, ese libro de Apocalipsis fue escrito ya después de la destrucción del templo en Jerusalén y después de la destrucción total de Jerusalén. Entonces, no es por nada que aquí vemos Dios está apuntando que si vamos a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, hay una nueva Jerusalén que baja del cielo y el templo es toda la ciudad de Jerusalén. Es decir, Dios está construyendo un nuevo templo, nueva Jerusalén, un nuevo pueblo. Entonces, son muy vinculados esas visiones con lo que vamos a ver aquí, que Dios permite esos males no simplemente como castigo, como enojo, sino como paso de arruinar la paz falsa de las naciones para dar justicia a su pueblo que espera la justicia que solo viene de Dios. Ahora, volvemos. Miré y había un caballo blanco. Blanco, por los del tiempo de Juan, indicaba las procesiones triunfales, porque los generales romanos, cuando volvían a Roma, por ejemplo, después de un triunfo, una victoria en la batalla, siempre llevaban blanco y fueron a la colina Capitolina en Roma como señal de su victoria. Entonces, que tiene blanco indica eso, esa victoria de los romanos. Pero aquí, el que lo montaba tenía un arco, que probablemente es una mezcla de simbolismo aquí, porque si el blanco es símbolo de los generales romanos, ahora el arco probablemente refiere a los partos, que tenían un imperio en lo que hoy es Irak, Irán, un poco de Afganistán. Ellos tenían una caballería conocida y también temida por su capacidad de lanzar arcos de distancia montados sobre caballos. Entonces, los romanos tenían miedo de ese tribu, de este imperio. Ahora, el montado, dice, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. La corona indica la autoridad real, es realeza. Y que fue dada indica un pasivo divino, quiere decir que cuando no indica quién dio la corona, que Dios le dio esa autoridad. Y voy a explicar un poco más luego qué quiere decir que Dios da poder o da autoridad a esas personas a destruir. Pero que Él salió como vencedor y para seguir venciendo. Es decir, tiene la victoria en su campaña militar. Ahora, en otros tiempos enfatizaba que esto era símbolo de Jesús, porque en el capítulo 17-18 también leemos de Jesús montado sobre caballo blanco como alguien que vence. Pero en el contexto aquí es un poco raro indicar esto como Jesús, porque los otros caballos y los montados en los caballos
no son buenos símbolos, ¿no? Entonces, a veces se lee así, pero probablemente mejor entendido que eso refiere a la guerra desde afuera, es decir, invasión, ¿no? Es decir, que guerra entre naciones, no tanto en la nación, porque eso es lo que vamos a leer en un momento. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente. El primer viviente anunció el primero. Ahora tenemos el segundo viviente con el segundo sello, que decía, ven, refiere a otro caballo y otro montado en caballo. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros, y se le dio una espada grande. Rojo, símbolo de la sangre, color de la violencia. El que lo montaba fue permitido por Dios, otra vez es Dios en el sentido pasivo, que le permite quitar la paz de la tierra. Y como dije antes, ¿no? Es un paso hacia el cumplimiento del plan de Dios. Y la consecuencia de haber quitado la paz es que matan uno a otro. Si antes era una nación contra otra, ahora esto habla de la guerra civil dentro del mismo país. La violencia vecino contra vecino. Es decir, es la inseguridad social, donde la misma sociedad no tiene esa seguridad. Y que tenía una gran espada, quiere decir que es violencia grande, quizás hasta más grande que la violencia que viene desde afuera. Sabemos eso, que muchas veces hasta hoy los problemas internos a veces son mucho más grandes de los problemas que vienen desde afuera. Sabemos, de hecho, que en el primer siglo hubo varias guerras civiles en Roma, y también que los pueblos sometidos al Imperio Romano siempre sufrían la amenaza de la violencia por los romanos, porque los romanos ganaban su territorio por la violencia. Entonces, esta visión también como pinta o describe los eventos cercanos al tiempo de Juan mismo, aunque también se traduce o se traslada, se entiende en nuestros tiempos. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro, el que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no cause daño al aceite y al vino. Que este caballo es blanco indica aquí la oscuridad, probablemente, del pecado, de la muerte. Vamos a ver el próximo caballo, que es otro color casi de verde, que es como de lo que es putrido, ¿no? A causa de la muerte. Entonces vamos de colores como blanco o rojo a colores más oscuros que enfatizan el castigo, que enfatizan la muerte. El que lo montaba tenía también en su mano algo, ¿no? Primero una arca, espada, ahora una balanza. Y esto indica la hambruna, porque en hambruna hay una escasez de comida y tenía que dar las raciones justas, las proporciones justas por mucho dinero. Y eso es lo que escuchamos, que una ración, una porción de trigo, de cebada, por todo el sueldo de un día, por un denario, es mucho. Es decir, que los pobres casi no tendrían nada después de comprar lo que era necesario para comprar, aun si tenían el dinero suficiente para comprar la comida cotidiana. Es decir, era muy costoso lo mínimo para sobrevivir. Sabemos que guerras, como hoy, guerras causan problemas con la pobreza, porque no se permite trasladar la comida, traer el trigo de un lugar a otro, y esto trae la hambruna.
Pero hay una cosa rara de que dice no hay que dañar aceituna al vino. Ahora, los pobres van a experimentar lo más los efectos de la guerra y de la violencia social. Es decir, ellos sufren el peso del castigo, aunque no son ellos los más reos, los más culpables. Y de hecho, unos que comentan sobre este versículo dicen que los ricos, en algún sentido, no padecen esto, porque ellos que sí pueden usar vino y aceite de olivo, no tienen problema, todo se queda más o menos igual, ¿no? Y eso es parte todavía del efecto del pecado, que los pobres sufren lo más. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el abismo lo seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Este caballo es el peor y resume los peligros, los males de los tres anteriores. Verdoso quiere decir que decaimiento, muerte, pudrir, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con el cuerpo humano después de morirse. Y el que lo montaba se llama la muerte. Entonces es muy obvio la conexión aquí. Y que el abismo lo acompaña. Abismo, técnicamente Hades, es decir, el poder de la muerte. En la mitología griega y romana, Hades era el lugar de oscuridad, de sombra, donde vivían los muertos. Es algo semejante a lo que en la Biblia se llama Sheol, el lugar de los muertos, pero que no son totalmente vivos, de hecho. Entonces, la idea aquí es que Hades, abismo, sigue a los caballos de pestilencia, de muerte, para recoger los que habían muerto, ¿no? Es decir, que aquí vemos como no tanto cuarto caballo como en tiempo, sino todos como en un símbolo, en una realidad misma, porque uno causa otro, todos son conectados. Esto como resume la meta final, como el punto final, que es no solo la muerte física, pero como esta muerte interior de vivir en las tinieblas, vivir en la oscuridad. Muerte y abismo tienen autoridad de matar por la espada, por la hambruna y también por la plaga y por las fieras de la tierra. Son normales en la Biblia que esos son nombrados como medios del castigo divino. Jeremías hasta menciona cada uno de estos cuando profetiza sobre la derrota de Jerusalén por los babilonios. Ahora, ¿cuántos van a morir? Un cuarto de toda la tierra. Es mucha gente, pero también indica que la mayoría no son afectados y no sufren ese destino. Es decir, todavía no llegamos al castigo que afecta a toda la humanidad como preparación inmediata para la vuelta, la venida de Cristo. Esos cuatro montados sobre caballos son como una imagen del juicio divino, es decir, indica como todo un conjunto de cómo experimentamos los efectos del pecado. Ahora, ¿por qué parece que Dios concede, da autoridad a todo esto? ¿Y por qué, por ejemplo, cada caballo y el montado recibe el orden ven, ¿no? Parece un poco raro. Primero, que el poder les fue dado por Dios sugiere que Dios permite que la voluntad humana, el deseo para el poder, la violencia, egoísmo, pueda llegar a su fruto, ¿no? Es decir, eso es la voluntad permisiva de Dios y no su voluntad en sí, no es lo que quiere, pero Dios permite que nuestras acciones
lleven su fruto, para que nos demos cuenta que son malas nuestras acciones, que son malas nuestras decisiones. Porque si nosotros hacemos malas decisiones y seguimos bien, no vamos a darnos cuenta que fue mal lo que habíamos escogido. Entonces, esto no es tanto descripción de intervención divina, que Dios desde el cielo está interviniendo para castigar, sino, como decía Sor Lucía sobre la Segunda Guerra Mundial, es más simplemente el efecto de los pecados humanos. No es que Dios desde el cielo manda la guerra, sino la guerra es efecto de lo que nosotros habíamos escogido, ¿no? Es efecto de nuestros pecados. Y también, ¿por qué se dice aquí, ven? Primero, la primera razón es para poner en claro, poner en relieve que los que son responsables para las guerras y sus consecuencias no deciden independientemente del plan de Dios. Dios utiliza sus acciones malas en dos maneras. Primero, Dios permite que el sufrimiento causado por nuestras malas decisiones son para nosotros como manera de despertarnos y convertirnos, ¿no? Muchas veces la gente tiene que como bajarse completamente, encontrar lo peor para darse cuenta, no quiero esto, quiero convertir, quiero cambiar. Entonces Dios de la misma manera utiliza los efectos malos de sufrimiento para que digamos, no quiero esto, quiero cambiar, quiero convertir. Es una misericordia severa, podemos decir, pero es misericordia, porque misericordia siempre apunta a dejar al lado el pecado y sanar sus efectos. Y también, Dios permite que los malvados, podemos decir, hacer lo que quieren. ¿Para qué? Para revelar su malicia, es decir, para que ellos se den cuenta que su juicio es justo, ¿no? Que Dios permite que los malvados hagan las cosas según su malicia, para que cuando juzga a ellos se den cuenta que sí habían escogido eso, que el juicio se quede muy manifiesto, porque Dios no juzga simplemente por enojo, sino Él juzga rectamente, porque está claro lo que habían escogido. Ahora, nosotros sabemos que todo esto, guerra, violencia civil, la hambruna, pestilencia, muerte, eran cosas del primer siglo. Son cosas que acompañan a toda la historia también. Y Jesús mismo habló de esto en cada de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como señales de lo que tiene que pasar antes de su venida. Entonces, esto acompaña toda la historia. ¿Por qué? Porque son consecuencias de nuestros pecados. Pero Jesús indica que estos males van a intensificar antes de que Él vuelva. Es decir, Dios permite que todo esto disturba o rompa la paz falsa que tenemos. Y eso es importante porque lo peor sería que tengamos paz sin Dios. Porque eso se llama infierno. Tener vida fuera de Dios y pensar que esto es bueno es justo lo que es el infierno. Y es mejor sufrir guerra o otras cosas para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios, más que vivir en paz, pero sin pedir la gracia de Él, sin vivir en vínculo con Él. Ahora, en comparación con otras visiones que vamos a ver en el libro, no hay nada que sugiere que solo los malvados van a padecer esto. Aquí todos vamos a sufrir a causa de guerra, a causa de dificultades económicas, hambruna, plaga, todo esto. Es decir, nadie es inmune al pecado y sus efectos. Pero nosotros sabemos que Jesús ha dicho, Él va a venir pronto y Él va a cambiar todos esos efectos del pecado. Y justo lo cambia a través de sus discípulos que son preparados a ser crucificados con Él, de llevar esas consecuencias, pero con amor. Y esto es importante para nosotros. Cuando vienen esas catástrofes, cuando se rompen los sellos, y yo creo que vivimos en un tiempo donde claramente podemos ver cómo se desencadena todo esto, guerra,
violencia civil, hambruna, pestilencia, enfermedad, muerte, todo eso es presente en el mundo de hoy. ¿Cómo debemos responder? Primero de ayudar a los demás, los más débiles, porque son ellos que sufren lo más. Los ricos, con su vino y aceituna, viven igual. Pero nosotros debemos compartir lo que podemos con los desafortunados, ¿no? Y reconocer que cuando sufrimos con los demás, somos como Jesús. Él no fue reo, Él no fue culpable, pero Él fue crucificado para compartir nuestro destino, compartir nuestros sufrimientos. Y así estaba en solidaridad con nosotros en nuestra situación. Lo mismo a nosotros. Toca a nosotros estar en solidaridad con amor. Quizás no es nuestra culpa, puede ser, pero no fue tampoco la culpa de Jesús y Él llevó todo con amor. Y así podemos vencer todo lo que va a venir para que Jesús pueda venir como el vencedor con la nueva Jerusalén. Entonces nuestra parte es siempre amar. En todas circunstancias, buscar la manera de aceptar las consecuencias del pecado, propio pecado y pecado de los demás. Pero como Jesús en el crucifijo, de aceptar esto con amor por la redención de los demás. Y eso es eficaz. Eso es como los santos habían salvado muchas almas. Y también nosotros podemos cuando sufrimos con amor. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les conceda sabiduría, luz y fidelidad a su palabra. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.